Es su asistencia. Seguramente una tarde como hoy hay cosas mucho más agradables e interesantes que hacer, pero en fin, yo procuraré que no se aburran y con eso me considero cumplido. Requiere un poco de explicación lo que se pretende en este ciclo, porque no voy a contarles la historia de la agricultura en 4 horas. El último curso que di sobre eso en América fueron 30 horas. Entonces mi intención ha sido, y así lo reflejan los títulos, fijar 4 momentos en sensu lato de la historia de la agricultura y compartir con ustedes reflexiones sobre ciertas ideas relacionadas con esos periodos o momentos o como se le quieran llamar. Con las gafas no les veo las caras y yo tengo que ver a quién me estoy dirigiendo. Y por tanto, por ejemplo, el título de hoy, Mesopotamia, que es como viene en el programa, es solo fijar de una forma no muy definida un periodo en torno al cual pues vamos a expresar una serie de ideas y vamos a reflexionar sobre ellas. Básicamente ese es el ejercicio. Pero como la palabra historia está ahí, pues tanto en esta conferencia como en la próxima habrá unas pinceladas históricas caleidoscópicas o en mosaico para dar el tono en la de hoy al final de la parte fundamental de la charla y en la siguiente será al principio. Por eso me he permitido la metáfora musical de que nos referiremos al invento de la agricultura en un tempo pausado y nos referiremos a las pinceladas históricas pues a la velocidad que dicte los minutos que me queden disponibles. Y dicho esto, pues paso a considerar las distintas ideas, en primer lugar, las distintas ideas que me proponía compartir con ustedes. La primera es el hecho obvio de que somos una especie artificial. Somos la principal especie artificial, porque hay otras, pero que las hemos generado nosotros, que han surgido porque nosotros hemos actuado sobre lo natural para convertirlo en artificial y que de otra forma no hubieran surgido por sí solas, en contra de la creencia popular. Un tomate de principios del siglo, de fines del siglo XIX no era ya natural y de los tiempos de Nabucodonosor tampoco, pero sobre eso hablaremos más. Vivimos del artificio y en el artificio. Nosotros hemos modificado nuestro hábitat de tal forma que cualquier parecido con la naturaleza es pura coincidencia. Y del artificio en la medida de que todos nuestros, la mayoría, no todos, pero la mayoría de nuestros alimentos no son naturales. Una idea relacionada es que natural no es sinónimo de bueno o inocuo, ni artificial de peligroso o tóxico. Está de moda darle a la palabra natural el significado de algo bueno, amable, etcétera, y no es nada más lejos de la realidad. Se habla de
trajes naturales, muebles naturales, hasta un constructor, su eslogan en el periódico era "construimos naturaleza". La naturaleza es lo que hay antes de que construyamos nada. Aquí les pongo una lista de ejemplos, están referidos a los alimentos, de componentes naturales de nuestros alimentos, sean naturales o no los alimentos, hay componentes naturales que estaban ya en las especies silvestres que precedieron a las domesticadas y que obviamente no son ni buenos ni inocuos. Sin ir más lejos, la toxina del Staphylococcus, que de vez en cuando nos perjudica, o no digamos la toxina botulínica, que es letal, es uno de los venenos más potentes que se conocen, son absolutamente naturales. No tienen que hacer ningún tipo de búsqueda extraña los países que han almacenado, como Estados Unidos o Rusia en algunos momentos, gramos de toxina botulínica. Antes de que mataran a los espías rusos fugados con estos isótopos terribles, los mataban con toxina botulínica o con otras que hay parecidas, y bastaba con dispararles un perdigón pequeñísimo, hueco y relleno de la toxina en cuestión para que cayeran fulminados, ¿no? La cicuta, que mató al famoso filósofo, la solanina de la patata, el contenido es un alcaloide tóxico y el contenido de la patata silvestre en este alcaloide es extraordinariamente alto. Hay que eliminarlo por vía genética, que es lo que se hizo para domesticar durante la domesticación de la patata, o por algún tratamiento térmico o por alguna serie de historias. La capsaicina en el pimiento, ¿no? Los pimientos nos gustan mucho. En México pues se aprecian por cuanto más capsaicina tienen. Te pueden preguntar en el restaurante si quieres que piquen al entrar o que piquen al salir. Pero si uno pone capsaicina en un cultivo celular in vitro, las células se mueren. Quiero adelantar que no estoy metiéndoles miedo, porque yo todas estas cosas, hoy mismo he comido pimientos, no tienen nada que ver, ¿no? Quiero decir que puestos a hilar fino, y pues obviamente todas estas cosas son ciertas. El perejil tiene soralenos, que son cancerígenos. Pero obviamente lo que hace Arguiñano de añadir 2 o 3 ramitas, pues tampoco pasa nada. Incluso, vamos, yo soy bastante aficionado a algunas salsas italianas que tienen gramos y gramos de perejil. Obviamente no desayuno todas las mañanas con esas salsas, ¿no? La piperina en la pimienta es cancerígeno. La fenilhidracina es en las setas comestibles. O sea, en las mal llamadas comestibles, porque se llaman comestibles porque no matan en el acto. Pero realmente las fenilhidracinas que están presentes en ellas son tóxicas. El que la sintetizó por primera vez, que fue el famoso químico alemán Emil Fischer, en cuyo instituto se formó mi padre, por eso tengo noticias de ello. Emil Fischer, como lo tenían costumbre los químicos orgánicos de aquella época, es que cuando sintetizaban una cosa nueva, la probaban. Y Emil Fischer tuvo una vejez bastante perjudicada por esa mala costumbre, porque obviamente una fracción de lo que probabas no era muy beneficioso, y las fenilhidracinas claramente no lo son. ¿Qué quiere decir? Que están en unas concentraciones que si no abusamos de ellas, pues las setas comestibles siguen siendo comestibles. Yo aquí no estoy bajando de ningún pedestal, porque entre la lista que estoy diciendo están casi todos están entre mis alimentos favoritos.
Luego hay sustancias naturales que aparecen en los alimentos porque o la planta las capta o un animal que lo consume las incorpora, ¿no? Es el caso del tremetol en la leche, adquirido por la vaca al consumir ciertas hierbas, que se le responsabiliza de la muerte de la madre de Lincoln, o la ciguatoxina, que aparece en unos maravillosos peces del Caribe, pues según qué algas consumen, pueden tener este tóxico que te pueden mandar al hospital un mes. Precisamente una persona que me invitó en Cuba a uno de estos magníficos peces, al poco tiempo al pobre le tocó la china y estuvo un mes en el hospital, ¿no? Todo eso es natural. Famoso en la historia es la andromedotoxina en la miel del rododendro. Es decir, el rododendro, las abejas que liban el rododendro acaban adquiriendo de una toxina que fue responsable del primer trip o viaje que registra la historia. Jenofonte, que los 10.000 soldados de pronto encuentran un sitio que había colmenas silvestres por todos lados y iban súper hambrientos de muchos días y tal, y se pusieron ciegos, como vulgarmente se dice, de miel, y durmieron durante 2 o 3 días un buen viaje. Y bueno, la estrella de todas estas componentes naturales de los alimentos es el ácido cianhídrico o ácido prúsico, que forma parte componente de otras moléculas más complejas en las plantas y que hay más de 2.000 especies que la especie humana haya consumido a lo largo de la historia que son capaces de generar cianhídricos, ¿no? Y son particularmente insidioso el cianhídrico porque, por ejemplo, la mandioca, que todavía es alimento básico para muchos millones de personas, pues afortunadamente el cianhídrico es hidrosoluble, soluble en agua, por tanto se puede eliminar por lavado y es volátil, con lo cual se puede eliminar por cocción o por calentamiento. Pero los años, aún hoy, en concentraciones que no llegan a ser letales, cuando el año es escaso en agua, no solo hay poco agua para beber, sino que, por supuesto, hay mucha menos para lavar concienzudamente la harina de mandioca. Y entonces, hasta muy recientemente, estaba sin diagnosticar, sin saber bien a qué se debía, una enfermedad neurotóxica en África que afectaba sobre todo a las piernas, que la gente apenas podía andar, y que se debe a la acumulación de cantidades residuales de cianhídricos, según se sabe hoy. Bueno, cambiando un poco de tercio, hay que decir que el término o el concepto de superpoblación significa un desequilibrio entre la expansión de la población frente a los recursos disponibles. Y definido así, la superpoblación se ha dado más de un momento en la historia. Yo aquí señalo 3, tal vez se podría señalar algún otro. Pero si ustedes se fijan en las tasas de crecimiento o en el número de veces que la población se ha multiplicado según en distintos puntos de la columna, se ve que si en un momento se crecía al 0,05, a continuación se entra en un periodo de prácticamente estancamiento de la población al 0,001, ¿no? O si
En multiplicar por 20 se tardaron varios milenios, en los siguientes se tardaron 500, en la siguiente duplicación tardó 5 milenios. Quiere decir que la población hace así, hace así, hace así, hace así, y cada vez que hace un quiebro es un punto de superpoblación. Y hay algún factor que determina ese quiebro. La revolución neolítica, es decir, el invento de la agricultura supone uno de los quiebros, luego hablaremos de ello. La revolución industrial supone otro de esos quiebros. Si nos fijamos, el momento de la revolución industrial, la primera duplicación tarda 80 años, entre 1850 y 1930. La siguiente duplicación tarda 40, quiere decir que está en despegue. Pero la siguiente duplicación todavía no se ha producido y han pasado 50 años. Esta diapositiva ya es un poco antigua. De manera que ahora estamos también topándonos con los recursos. Puede haber cambios no tanto en los recursos, sino en nuestra capacidad de utilizarlos y de aprovecharlos óptimamente. Dos palabras sobre los cazadores-recolectores. Se ha podido estudiar bien la población de los Kun en el desierto de Kalahari, que si uno lo visita, pues allí parece incluso difícil que puedan vivir, pero es una de las poblaciones de cazadores-recolectores que ha sobrevivido hasta tiempos muy recientes, hasta el punto de que pudo ser sometida a estudio por un equipo de la Universidad de Harvard y comprobar algunas cosas sorprendentes sobre ellos. Por supuesto, la ausencia de obesidad, como corresponde a alguien que se tiene que estar constantemente moviendo para buscar alimento y agua. A lo mejor tiene que andar varios kilómetros solo para llenar un cántaro de agua y volver al sitio donde ese día estén acampados. Y por tanto, bueno, sería extraño que hubiera obesidad. Nosotros somos una especie adaptada al hambre, pero no al exceso de alimento, y así nos va en el tiempo que corre, ¿no? La ausencia de caries dental, porque no conocen el azúcar, esporádicamente encuentran miel silvestre, pero eso no supone un problema. Pasan hambre al final de la estación seca, sin que llegue la sangre al río, tienen baja estatura y los análisis modernos sobre su salud pues muestran que no tienen signos de malnutrición o de enfermedades carenciales. No tienen avitaminosis, ni le faltan minerales, ni le faltan nada, ¿verdad? La tensión arterial, sorprendentemente, decrece con la edad, no consumen sal. El colesterol tiene una media de unos 120 miligramos, que por desgracia todos sabemos que esa es una buena cifra, y el tamaño de la población es estable, era estable cuando se hizo este estudio, ¿no? Un 7% de la población se les estima más de 65 años. Esto es más o menos una cifra que corresponde al Edimburgo de primeros del siglo XX, ¿eh? De manera que aún en aquel sitio, que yo lo he volado también por encima, pues es un sitio que no parece que sea tan favorable para que les vaya tan bien, pero les va, ¿no? En contraste, o sea, hay evidencia en el estudio de los esqueletos arqueológicos y todo esto, de que tal vez, yo no sé cómo de contundente es, porque no soy especialista en ello, pero de que da la impresión de que tenían mejor salud los cazadores-recolectores, incluso en sitios tan difíciles como el desierto del Kalahari, que los primeros agricultores. Con el invento de la agricultura se almacena en lugar de compartir y
y llevar, es decir, los CUM solo pueden tener lo que son capaces de transportar porque están en movimiento completo. Tienen una dieta larga y estrecha, pero no en el sentido que dan los restaurantes gourmet, sino en que cada día comen algo distinto, aunque tienen algunos elementos fijos. Hay una nuez que permite, está desecada, permite transportar calorías sin que vayan abrumados por el peso, pero lo que cazan no tienen forma de conservarlo, se dan un festín, pero la dieta es más herbívora de lo que pudiera parecer o de lo que popularmente se cree. El asentamiento en ciudades y el depender de una cosecha que es almacenable da pie a que ya de entrada haya ricos y pobres, cosa que antes no había ocurrido, y que los haya desfavorecidos que pasen hambre, y hambre de verdad, o sea, a lo largo de todo el tiempo, no al final de la estación seca, como habíamos dicho. Se pueden dar hambres catastróficas por fallo de la cosecha principal. Las dietas, curiosamente, son menos variadas. El menú inicialmente, la agricultura, conforme va domesticando más plantas y va creando cierto virtuosismo, hace la dieta más diversa, pero inicialmente es una dieta más monótona que la de los cazadores-recolectores, que van de sitio en sitio según se van poniendo maduros los frutos o según están poniéndose a disposición distintos alimentos, ¿no? Y entonces es más probable las enfermedades carenciales, es decir, las que se derivan de no recibir cantidades mínimas de ciertos minerales y de ciertas vitaminas. Y se institucionaliza muy pronto el consumo de alcohol, cosa que los cazadores-recolectores pueden haber experimentado ocasionalmente, pues si unos frutos se han fermentado o si una miel se ha fermentado, una miel silvestre, se entiende. La agricultura no es un invento único, es más lo que llamaríamos, un tanto forma cursi, pero es como se habla ahora, un paquete tecnológico que incluye muchos inventos, muchos de los cuales se van realizando en el periodo preagrícola hasta que eso cristaliza en un conjunto de prácticas técnicas que permiten producir artificialmente alimento. Van aprendiendo pues, a despejar o alterar la vegetación mediante el fuego, riegan, siembran, plantan, cosechan. No necesariamente la misma población hace todas esas cosas, sino que según las características de los lugares, pues se avanzan cada una de estas, o varias de estas, pero no todo el conjunto, hasta que no coalesce en un paquete que se exporta, como veremos más tarde. Riegan, siembran, plantan, cosechan, saben cocinar para destoxificar y para ablandar. Si la especie humana no hubiera derribado la barrera de lo tóxico y lo duro, jamás hubiera colonizado el mundo, no hubieran salido de África. El tratamiento con el calor, con el fuego, permite ablandar los alimentos para ahorrar gastos calóricos para la digestión y permite destruir algunas sustancias tóxicas. Porque en contra de la creencia popular, las plantas no estaban ahí para alimentarnos, nosotros tuvimos que ganar esa batalla, ingeniarnos de un modo artificial para desarmar esos productos potencialmente nutritivos y que no podíamos consumir porque eran tóxicos o porque eran tan duros
Es decir, si uno trata de masticar un grano vestido de una gramínea silvestre, pues puede tener problemas con los dientes, ¿no? Un trigo que tiene el grano desnudo, pues no tiene ese problema en absoluto, ¿no? Un trigo cultivado, me refiero. Saben obtener alucinantes, venenos, trillan, avientan, muelen, hilan, tejen, hacen cestos, canoas, herramientas, utensilios, arcos y flechas. Incluso sin estar asentados en un lugar, empiezan a establecer derechos de propiedad, árboles que visitan anualmente y que marcan de alguna forma como propios, etc. La domesticación de las especies vegetales y de los animales es la guinda del pastel, es la guinda, es el remate, la coronación del invento de la agricultura. Las domesticaciones se producen de forma independiente, son inventos independientes, se producen de forma independiente, no había internet, ni había revistas científicas, ni nada. En Oriente Próximo se domestica, en el Oriente Lejano se domestica el arroz, en América el maíz, y curiosamente son inventos que por un lado son relativamente sincrónicos. Cada vez que se van revisando las fechas en que se producen, se agrupan más, y sobre eso siempre hay informaciones nuevas conforme se aportan nuevos datos. Ahí no hay nada fijado para siempre, ¿no? Y no solo es que son inventos independientes, sino que la domesticación del arroz en el Oriente Lejano, del trigo en el Oriente Próximo o del maíz en América consisten exactamente en el mismo invento. Con las técnicas de análisis de genoma se puede ver que los principales genes responsables de que el trigo silvestre se convierta en trigo cultivado, y sobre eso hablaré más, son los genes equivalentes en el maíz, los que se tocan para convertir al maíz. Hay pequeñas diferencias, pero es más el parecido del proceso a ciegas. Es decir, el hombre neolítico no se daba cuenta de que aquello que estaba haciendo era hacer mejora genética, como el personaje de Molière no sabía que escribía en prosa, ¿no? Pero era genética, es la mayor operación genética de la historia de la humanidad, ¿no? Y las técnicas moleculares modernas permiten averiguar cosas muy curiosas. Por ejemplo, voy a citar uno solo para no alargarme porque voy bastante lento. Por ejemplo, permiten, lo mismo que sirven para analizar crímenes y saber quién mató a quién, estas cosas, han permitido, por ejemplo, con el primer trigo domesticado, que es el trigo diploide. El trigo panificable tiene 3 genomas dobles, el diploide solo tiene un genoma doble, por así decirlo, el trigo diploide es AA, y el que consumimos para pan es AABBDD. Y ya para decirlo todo, el de los espaguetis es AABB, ¿de acuerdo? Pues el trigo AA, yo era miembro del Consejo Científico del Instituto Masplan de Colonia cuando se hizo este estudio y lo pude seguir muy en directo porque me tenían que dar cuentas a mí. Pues lo que hicieron fue coger todas las muestras de trigo diploide silvestre que había por todo el mundo. Tenían un mapa gigantesco allí con alfileres de distintos colores según los datos de las variedades, y todas las muestras de trigo diploide cultivado
que se habían conservado. Aquí en España se cultivó hasta principios del siglo XX, sobre todo el Pirineo fue uno de los últimos reductos, y ahora se ha empezado a cultivar otra vez por estas modas que hay, pero hay en los herbolarios, hay muchas muestras de trigo cultivado diploide, y entonces, por este sistema de análisis del genoma, se permite ver que todos los trigos diploides cultivados proceden de un solo acontecimiento de domesticación. Y cuando se comparan sus huellas genómicas con las de los trigos, todas las poblaciones de trigos silvestres que se han analizado, un número muy alto, se ve que solo una población al pie del volcán Karakadag, en la Mesopotamia alta, la que ya está en Turquía, tiene una huella compatible con la de los trigos diploides cultivados, lo que apunta a que de esa población salió el primer trigo domesticado. Como antes aludí, la agricultura redujo inicialmente el repertorio de alimentos, pero eventualmente pues, lo amplió, porque al poder regular cuándo se dispone de cada uno y poder escalonar las producciones y tal, pues ahora se va a un supermercado, hay una variedad de alimentos que jamás en la historia de la humanidad ha tenido a su disposición el ser humano. A la izquierda, en la imagen de la izquierda, tienen el sistema suelo-planta, cosa que todos ustedes conocen, la energía solar es captada, hay que aportarle nitrógeno, fósforo y potasio y agua, ¿no? Este es el sistema suelo-planta. La actividad agrícola ha sido la mayor obra de ingeniería de la humanidad si se calibra en términos de transferencia y conversión de energía. No hay ninguna otra ingeniería que haya convertido más energía en la historia de la humanidad, en términos de flujo hídrico y en términos de modificación del ambiente. La eficiencia con que la aprovechamos es muy baja, es decir, si por metro cuadrado tenemos una determinada cantidad al año, como alimento consumido directo queda una ínfima parte. Otra parte, más o menos del mismo orden, no es de consumo directo, sino que primero lo consume un animal y luego nosotros consumimos el animal. Eso no es una operación tan ineficiente como quieren hacer creer los grupos ecologistas, diciendo que se necesitan 7 calorías de las que podía consumir directamente el ser humano para producir 1 caloría en forma de carne. Eso es falaz porque olvida que gran parte de ese volumen de carne viene de alimentos vegetales que nosotros somos incapaces de consumir directamente, de los pastos, ¿no? Y que solo España es una excepción en el sentido de que aquí, como no tenemos tanto verde, tenemos que importar mucho grano y además, como nos gusta consumir carne por encima de la media europea, pues hacemos mucho una operación que en términos energéticos no es muy favorable, económicamente sí, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora. ¿Ya ha pasado 1 hora? Ah, no, que es las 7:30. Uf, menudo susto me he llevado. No, voy bien, voy estupendamente. Disculpen. Vamos a centrarnos en los próximos minutos, nos vamos a centrar en dar una serie de ideas sobre lo que supone la domesticación, ¿no? Por un lado, hay en la naturaleza, de forma natural, se producen suelos perturbados, terrenos perturbados, por el fuego, que existió antes que el ser humano, por las inundaciones, por los vientos, por 1000 accidentes meteorológicos.
Y esos suelos perturbados han servido de nichos evolutivos para que se desarrollen evolutivamente especies vegetales a las que hoy llamamos malas hierbas o malezas, y que comparten con las plantas cultivadas, que requieren un suelo especial para crecer. Y al ser muy eficaces en vivir en esos suelos, pues compiten con la planta cultivada, y el agricultor tiene que vérselas y deseárselas para poder eliminarlas. Cuando uno oye a los grupos ecologistas, parece que quitar las malas hierbas es una especie de asesinato, ¿no? Y cuando resulta que si no se elimina la mala hierba, por cuestiones de economía de tiempo, no puedo mostrarles algunas diapositivas espectaculares en las que se ve que la mala hierba se ha comido todo, ¿no? Se compite por los nutrientes, pero no solo eso, sino que si encima ese tipo de enredadera que cubre a la planta por completo, la planta no puede percibir el sol porque se lo tapa la mala hierba, etc. Es decir, la agricultura consiste precisamente en toda suerte de ardides y de estrategias para controlar las malas hierbas. No solo para eliminarlas una vez que están allí, sino incluso para que no aparezcan, ¿no? Y, por tanto, hay una secuencia que es que algunas de las cosechas pueden haberse derivado de malas hierbas, porque estaban ya preadaptadas a terrenos especiales, y luego la de que los primeros suelos laborables probablemente se implantaron modificando los suelos perturbados en las proximidades de los ríos, etcétera, ¿no? La secuencia es: se aprende a cosechar y se empieza a cosechar con plantas silvestres hasta que se desarrolla una planta más apropiada para la agricultura, una planta agrícola, una cosecha domesticada. El cultivo es una gestión de estas plantas y la selección es algo instintivo al que tiene que cultivar, que cuando es porque la evolución se produce porque en la copia del material genético, a pesar de que tiene una maquinaria de corrección de pruebas, se produce una tasa de errores que en general perjudican al organismo, pero que le van proveyendo con una frecuencia baja de soluciones a problemas que no tenían resueltos o problemas que surgen de nuevo, de tipo ambiental. Adaptación al encharcamiento, adaptación al suelo salino, tal. Por eso uno va a Florida y ve plantas saliendo del agua, y va a otros sitios y ve plantas en sitios inverosímiles, ¿no? Porque cada vez que se copia se producen algunos errores, y algunos errores de estos salvan la vida. Otros son monstruos. La generación, la domesticación, ha sido un proceso de conservación de monstruos que resultaban favorables para el agricultor. Y aún se recolectan plantas silvestres, aquí pongo algunas. He puesto la tagarnina porque en un libro que escribí un amigo me objetó que se me había olvidado la tagarnina. Se me había olvidado la tagarnina y muchas cosas más. Cuando uno escribe el libro se le olvidan muchas cosas, pero esta vez no se me ha olvidado. Nada, ya lo he adelantado, nada de lo que consumimos, aquí exagero, ¿no? Todavía dicen que hay algunos salmones salvajes, dicen que hay langostinos que son de verdad salvajes, y dicen algunas cosas, ¿verdad? Pero la mayor parte de nuestras calorías vienen de especies domesticadas que no pueden ser llamadas naturales por el único criterio fiable a este respecto, que es el de que son incapaces de vivir por sí mismas en la naturaleza. Lo mismo que una buena parte de los que estamos aquí no podríamos vivir sin las plantas cultivadas,
las plantas cultivadas no pueden completar su ciclo sucesivamente, más que de una forma muy tímida y condenada al fracaso, sino es con el concurso de la mano del hombre. Por tanto, y de la mujer, perdone que yo tengo 80 años y todo hablo el castellano antiguo. Con el nuevo no me acabo de hallar, no por ninguna razón ideológica, sino porque no me sale. Es como el que ha estudiado mucho inglés, pero no lo ha practicado, ¿no? Pues, como digo, ese criterio es definitivo. Cuando a alguien que piensa que hasta las plantas transgénicas, todo lo que consumíamos antes era natural, pues eso es una demencia. Los alimentos, más del 90% de nuestras calorías, hace ya 10 milenios que no eran naturales, no procedían de especies capaces de vivir por sí mismas en la naturaleza. Es más, la concurrencia de todas las características que hacen de una especie agronómica frente a la especie silvestre, jamás hubieran podido concurrir en un mismo individuo si hubiera sido por el libre juego del azar y los cruzamientos al azar. Imposible. Si un maíz de los que se siembran en el medio oeste americano hubiera tenido que surgir al azar, el mundo tendría que haber sido 100 veces mayor y el tiempo transcurrido mucho más. Es decir, eso no. Es decir, son artificiales también por esa razón, porque ha sido la constancia del ser humano en ir acumulando monstruosidades en las especies que cultivaba, a cambio de asegurarse de que las iba a sembrar, de que las iba a regar y de que iban a poder completar el siguiente ciclo. Uno no se encuentra los maíces creyendo por ahí libremente o los trigos. Uno puede encontrar plantas sueltas de un año para otro, pero ahí se acaba la historia, no hay perpetuación de la especie. En este proceso de detoxificación también de domesticación también se eliminaron sustancias tóxicas. Es decir, el método experimental más eficaz que se conoce, que es que si es tóxica mata al operador y ahí se acabó la historia. Entonces no tuvieron que disponer de cromatógrafos de gases o analizadores muy sofisticados, sino que con el mero hecho de que aquello mataba, tuvieron suficiente para identificar cuando, por el azar de los defectos en la copia del material genético, se había inutilizado la ruta metabólica que conducía a la sustancia adversa. ¿De acuerdo? Porque para cuando se domestican no tienen forma de medir esa sustancia, a posteriori sí. Ahora, si una nueva variedad de patata que se ha obtenido por cruzamiento con una silvestre empieza a ser tóxica, no hay más que meterla en un cromatógrafo y se sabe que está la solanina y que si está la solanina, pues hay que buscar una línea genética que no tenga solanina, punto. Durante mucho tiempo, a los que leíamos sobre el origen de la agricultura nos quedábamos muy perplejos porque no nos convencían casi ninguna de las explicaciones, ¿no? Y ha tenido que ser el progreso del estudio del paleoclima, o sea, del clima, estudio con precisión de los climas antiguos, para que empezáramos a arrojar luz sobre este tema, ¿verdad? No ha sido el progreso tecnológico el principal estímulo al progreso o al desarrollo de la agricultura, sino la presión demográfica y el cambio climático. Porque la impresión que nosotros teníamos de lo que nos contaban en el colegio, ahora seguro que lo cuentan más enrevesado, pero a lo mejor más preciso, era pues que, bueno, pues salimos de la glaciación y nos imaginábamos la salida de la glaciación como un suave proceso por el cual la temperatura media
iba creciendo y nos íbamos encontrando más cómodos, ¿no? Pero no fue así, fue un proceso que efectivamente la tendencia era el calentamiento, pero daba unos bandazos espectaculares, algunos que duraban 10 años, y hay un bandazo en particular, que es un periodo que se llama de las Younger Dryas, o jóvenes Drías, que alude al hecho de que ese periodo se ha identificado por la aparición en los sedimentos de una especie vegetal, Dryas octapétala, que es propia de los glaciares, vamos, de los climas montañosos, y aparece a nivel del mar en el Oriente Medio. El estudio de los hielos de Groenlandia y otros testaferros del clima pasado, que se han estudiado minuciosamente por razones obvias del problema que ahora tenemos con el cambio climático, se ve que hay un periodo determinado muy precisamente entre los 12,96 miles de años antes del presente, o milenios antes del presente, y el 1286, es decir, un siglo, en el que la temperatura que estaba subiendo se desploma y durante un siglo se desploma. Y el frío no es lo peor, sino que ese frío ártico supone una sequía brutal. Eso a unas poblaciones que vivían en unos territorios muy amplios, donde iban encontrando variedad de alimentos, se encuentran con que ahí se ha arrasado con todo y se ven apretados a ingeniárselas. Y la agricultura primitiva lo que supone es una mayor capacidad de producir alimentos por unidad de superficie. Pero, y esto tal vez está relacionado con la condena bíblica, trabajando mucho más por cada unidad alimentaria que se consigue. Esto ahora no es así, obviamente, tenemos unas máquinas que nos hacen maravillas, pero casi nadie trabaja en el campo, ¿no? Pero cuando yo empecé a estudiar agrónomos, pues no me acuerdo cuánto era, el 70% de la población vivía del campo, alrededor del campo, o tenía alguna relación con el campo, ¿no? Y ahora es una cantidad mínima. Pero la inicial, producir 2.000 calorías al día para cada persona, suponía un esfuerzo mucho mayor del que tenían que hacer, a pesar de que andaban mucho, los cazadores-recolectores. Esto tiene matices, pero si lo tengo que decir brevemente, lo digo tal como lo he dicho, ¿de acuerdo? Y coincide con la casi extinción de los grandes mamíferos, porque curiosamente había más calorías en los pequeños y incluso los más pequeños, pero lo rentable era ir a por los grandes. Y claro, acabaron porque conforme todas estas alteraciones cambiaban las poblaciones de animales, pues ellos acababan matándolos también para consumirlos. El hecho de que poco a poco, sin necesidad de haberse establecido una práctica agrícola propiamente, se habían ido estableciendo todas las técnicas que componen el paquete, atando cabos de un sitio y de otro. Y luego, bueno, que eventualmente, después de baches como este periodo y algún otro que hay posterior, pero no tan dramático, de las Younger Dryas, pues lo que ocurre es que entramos en una burbuja de bonanza meteorológica en la que todavía estamos y en la que ha cabido toda nuestra historia. Eso es espeluznante, porque uno ve que nuestra historia se ha colado en un agujerito que le permitía desarrollarse, de verdad, ¿no? A lo grande como se está desarrollando, a lo demasiado grande como se está desarrollando. Había competencia entre los grupos de población en la medida de que el hábitat se hizo más inclemente y la población aumentaba y eso creaba una demanda de alimentos, ¿no? Estaba siendo claramente el freno para que se desarrollara la población.
De manera que la agricultura trae consigo una serie de ventajas demográficas, se procrea más, tecnológicas, políticas y militares, es decir, la creación de asentamientos crea conflictos. Y precisamente las hormonas que hacen del ser humano más protector para los próximos lo hacen más, voy a decir una palabrota, más cabrón con los que no son próximos, ¿no? Entonces, eso está muy al principio de... Todo eso viene con el invento de la agricultura, ¿no? No todas las cosas son mágicas, ¿no? Los inconvenientes, sobre todo, son la espiral demográfica, porque, por ejemplo, yo me acuerdo ir a Nepal un día que se celebraban muchas bodas. En Nepal, que no, entonces era el 90 y tantos % de la población analfabetos, había unos ideogramas por todas las carreteras donde indicaban que no se podían casar antes de los 19 años. Había una campaña por ley de que no se casaran. Pero uno por la carretera se iba encontrando bodas. Ese día había muchas bodas y eran unos niños de 12 años los que se estaban casando, ¿no? La presión para hacer agricultura en las laderas del Himalaya, con bancales que no son más anchos que esta mesa, era enorme, de tener mano de obra que requiere más agricultura, que requiere más mano de obra, que requiere más agricultura. Eso es lo que aludo yo llamándolo bomba demográfica, ¿no? Y hay que trabajar más por alimentos, como hemos dicho, y otro elemento que se introduce es el aumento de las enfermedades infecciosas. Lo que se llama la carga patógena que uno puede llevar en los cazadores-recolectores es muy baja, porque no hay densidad, no hay quien le transmita una cosa a la otra. Cuando se concentra la población, cualquier patógeno tiene el campo libre para afectar a un número muy alto de la población. Eso también es una consecuencia. Cosas como las paperas, la tuberculosis y todas estas cosas. Resumiendo, se pasa de alimentos de plantas silvestres que se aprenden a recolectar y a tratar térmicamente para consumirlos como alimento, al cultivo de estas mismas especies, y eso va sistematizándose progresivamente hasta desarrollar las especies propiamente agronómicas y una agricultura ya tecnificada, ¿no? Ese es un proceso gradual. ¿En qué consisten los cambios asociados a la domesticación? Al entrar el agricultor o la agricultora, la agricultura la inventaron las mujeres según la creencia más generalizada. Mientras los hombres cazaban, ellos fueron mucho más prácticas y descubrieron que en el estercolero del poblado las semillas que caían allí crecían muy bien y por ahí fueron tirando del hilo. Al no depender de sí mismas para cumplir los ciclos sucesivos, es posible ir seleccionando monstruos, ver acumulando monstruos en una estirpe concreta, de tal modo que la planta adquiera las propiedades agronómicas y culinarias a las que desea el agricultor. Por tanto, se pueden permitir hojas más grandes y gruesas en aquellas que se consumen por sus hojas, raíces más carnosas, flores, frutos y semillas más grandes, ¿no? Esto conlleva, por ejemplo, el tener granos más grandes, como para fabricar esos granos la materia prima es lo que se obtiene por fotosíntesis, una misma cantidad de materia prima se tiene que repartir entre menos granos para que estos sean más grandes. Eso está muy bien para el agricultor porque les permite manejarlos, molerlos con
mejor rendimiento, un montón de ventajas. Pero lo que ocurre es que desde el punto de vista de la supervivencia de la planta en vida libre, es que al tener menos semillas por planta, las posibilidades que esas semillas caigan en un sitio favorable para cumplir el siguiente ciclo y luego el siguiente ciclo se disminuyen drásticamente. Si nosotros las podemos reproducir vegetativamente, pues podemos prescindir, buscamos un monstruo que no tiene flores. Claro, en la naturaleza una planta sin flores muere de necesidad, ¿no? Eso no tiene forma de perpetuarse, ¿no? Pero si el hombre coge un esqueje, lo siembra y tal, pues puede... depende de que sea lo que consumimos, ¿no? Y sin semillas, ¿no? Cuando el producto no es la semilla, pues no hay por qué desperdiciar el fotosintato para fabricar semillas. Lo podemos desviar a fabricar aquello que nos comemos, ¿de acuerdo? Se modifica la germinación porque una de las estrategias de supervivencia en la naturaleza de la planta silvestre es que cuando, por ejemplo, llueve sobre un lote de semillas, solo una fracción de ellas germina, el resto no. Y en la siguiente lluvia otra fracción germina, pero no todas. ¿Qué significa eso? Que por ese mecanismo, que se llama dormancia, la planta juega varias veces en la lotería. Mientras que si germina homogéneamente, como quiere el agricultor planta la semilla y quiere que todas las plantas salgan al mismo tiempo. Pero eso, para vivir en vida libre, es letal. Porque si llueve, germinan todas y no vuelve a llover en 3 meses, pues ahí se acabó todo. La maduración simultánea también. Le interesa al agricultor, pero no a la planta en vida libre, porque le interesa en vida libre escalonar el momento de la madurez y de la producción de semillas, ¿no? La duración del ciclo de la planta, lo que transcurre desde que se siembra hasta que se recolecta, pues en la que lo que se cosecha son semillas, pues acorta el ciclo. Y si lo que se recolecta son las hojas, pues lo alargan, porque cuanto más tiempo se alargue el ciclo, más grandes van a ser estas hojas, más tiempo van a estar convirtiendo energía solar en materia consumible como alimento. De manera que cambian de tamaño las raíces, las flores, o sea, una coliflor, pues obviamente no es la forma ideal para una crucífera de propagarse en la naturaleza, es algo que a nosotros nos interesa y lo manipulamos, ¿de acuerdo? El caso de la remolacha es interesante porque es una especie derivada de la espinaca, porque la espinaca en tiempos romanos se cultivaba para el ganado, había muchas variedades, algunas de las cuales empezaban a tener la raíz un poco engrosada, lo cual no iba mal para los animales. Alguien en algún momento observó que algunas de esas raíces eran dulces, descubren la sacarosa, el azúcar, y entonces pues se dedican a obtener las raíces más gordas posibles, como una remolacha, ¿no? Que yo me acuerdo de niño, estoy fotografiado una remolacha que pesaba 15 kilos, era más grande que yo, ¿no? Son los procesos por los cuales todas esas especies, que son las principales que nos sustentan, pues no son naturales. La mayor parte de las especies cultivadas son a menudo autógamas, es decir, que se autofertilizan, mientras que en las silvestres suelen ser alógamas, necesitan polen de otra planta para fertilizarse. La mayoría de las cosechas eurásicas, excepto la cebada, han sido domesticadas una sola vez, o sea que es un proceso
ocurrido espontáneamente, pero de una probabilidad bajísima. Otras especies se han domesticado varias veces. Hace unos años yo publiqué un trabajo con un compañero, Jaime Conde, que acaba de fallecer y que me gusta recordarlo, mediante el cual se demostraba que las cebadas silvestres, que existían todavía residualmente cebadas silvestres en los campos de cebada cultivada que había en el Atlas. Y cuando fuimos a analizarlo molecularmente, vimos que la silvestre del Atlas era distinta de todas las otras silvestres que disponíamos en nuestra colección. El Atlas era el sitio más cerca del Atlántico en que se habían identificado estas plantas silvestres. De manera que las del Atlas no se parecían a las de Libia, por ejemplo, y ni a las de Egipto, ni a las del Oriente Próximo, y que las variedades de cebada que se cultivaban en esos campos tenían las características moleculares exactas, vamos, muy parecidas a las silvestres de esos mismos sitios y distintas de las cultivadas del resto de Europa. Luego vimos que todas las cebadas autóctonas españolas tenían los patrones moleculares correspondientes a las cebadas del Atlas, y pasando los Pirineos, solo una población de cebada de la isla de Ré, que me parece que era la del conde de Montecristo, si no, o no era, no, era la de Ré, bueno, una de esas islas francesas, ahí hay una población de cebada autóctona que viene de Marruecos. El resto de todas las cebadas europeas tienen un patrón completamente distinto. Entonces la cebada ha podido ser domesticada 3 o 4 veces incluso, ¿no? Aquí tienen a la izquierda un trigo cultivado con una serie de características que lo diferencian de un trigo silvestre a la derecha. Estas son raquis tenaz. El raquis es la pieza, o sea, una espiga está formada de espiguillas, cada grano es una espiguilla. Y entonces el ensamblaje de la espiguilla con el tallo para formar la espiga, esa pieza se llama raquis. En la especie silvestre es frágil, de tal forma que en la madurez se rompe, mientras que en la cultivada es tenaz. Todas las espiguillas quedan juntas formando la espiga que recolecta el agricultor. Raquis tenaz, raquis frágil dependen de 2 versiones del mismo gen. Hoy se sabe porque ya se saben todas estas cosas. ¿De acuerdo? Pues claro, ¿cuál es el significado de que el raquis es frágil o tenaz? Pues que el raquis frágil permite que en la madurez el viento lleve los granos de una espiga en todas las direcciones. Ya lo dice el refrán que no conviene poner todos los huevos en la misma canasta. Es la forma específica que la planta tiene para sobrevivir. Porque si un grano cae en un sitio desfavorable, otro caerá en uno que le sea favorable para completar el siguiente ciclo. La germinación uniforme a la que ya hemos aludido, el porte erecto, ustedes pueden ver las espigas están aquí, esta es una espiga aumentada, esta en concreto, esta variedad no tiene aristas y en cambio el otro no tiene el porte erecto precisamente. Un agricultor que quiera recolectar esto se las ve y se las desea. Tendría poco menos que coger las espigas diminutas una a una. Eso en el caso de que no le explotaran y cuando fuera a cogerlas los granos estuvieran ya volando por su cuenta. Se ve mejor en la siguiente, donde ven ustedes cómo en la madurez, en el silvestre, salen estas espiguillas y las aristas. Y este conjunto, esta morfología, confiere al vuelo una rotación circular y permite que se clave en el suelo. Sin arista no haría eso. Y por supuesto tampoco lo haría si el raquis es tenaz y se queda arriba, ¿no?
Otra característica es que en la silvestre el grano es vestido, es decir, que cuando madura se le quedan todas las cubiertas pegadas y algunas pueden ser material para caja fuerte, son cosas durísimas, mientras que el trigo es un grano desnudo en la mayor parte de las variedades que recolectamos. La cebada es el grano vestido, aunque hay variedades también de grano desnudo. La historia del maíz, había quien decía que el maíz venía del teosinte, pero aquello era muy controvertido hasta que se demostró que efectivamente viene del teosinte. Y fíjense ustedes que un solo gen, el teosinte branched, convierte la planta de la izquierda, que es el teosinte, en la planta de la derecha, que cambia no solo la arquitectura física de la planta, de tener múltiples tallos a uno solo, sino que la arquitectura de los órganos sexuales está también cambiada. Hoy se sabe que un solo gen, y se sabe exactamente en qué consiste ese gen, determina ese cambio. Teosinte es lo que tienen a la izquierda y un maíz el que tienen a la derecha. Aquí tienen la evolución desde unos maíces que apenas eran como mi dedo gordo, como mucho, la mazorca, a unas mazorcas gigantescas. Eso ha sido un proceso genético que si ha sido más lento era por ignorancia, no porque el agricultor no quisiera acelerarlo. La lentitud no es ninguna virtud. Puede serlo en algunas cosas, algunas muy importantes, pero no en todo, ¿no? La agricultura, en este caso que estamos hablando, porque estamos fijándonos en Mesopotamia, aunque lo que acabo de contar es aplicable a cualquiera de los sitios de domesticación, sea en el Oriente Lejano, sea en América, o sea donde sea. Aquí se muestra, porque está bien estudiado, que la agricultura migra con el agricultor. Es decir, conduce a una situación de superpoblación que el agricultor migra para buscar nuevos suelos. Y Cavalli Sforza, un profesor de la Universidad de Berkeley al que yo he conocido y que desciende de los duques de Milán, el Sforza ese, no desciende exactamente, lo ha heredado por vía política, pero en fin, el caso es que ese Sforza que adorna su apellido es el de los famosos duques de Milán. Fue el primero que empezó a hacer concurrir datos de las poblaciones humanas con datos de los estudios lingüísticos y con datos arqueológicos, y poner todo eso junto. Y tendría que alargarme mucho para explicar la metodología, pero la conclusión es que las imágenes que se obtienen son las mismas esencialmente y explican muy bien, pues, por ejemplo, por citar un solo dato, en los gradientes, lo que llaman aquí los gradientes génicos, es que nosotros en cada uno de nuestros genes puede haber variantes, uno tiene los ojos azules, otros verdes. Si se analizan las frecuencias de esas variantes partiendo de Oriente Próximo, se ve cómo las frecuencias características de los agricultores primitivos se van diluyendo y permiten establecer una dirección de las flechas de expansión de la agricultura. Se sabe que más o menos iban a 1 kilómetro por año, en media. No es que todos los años, bueno, esa es la media, aunque por las riberas del Mediterráneo pues fueron más rápidos porque tenían más posibilidad de ir rápido, ¿no? Bien, ahora empieza el safari fotográfico, que son pinceladas históricas de Mesopotamia, para dar un poco el tono histórico de algo que aquí hemos tratado en términos conceptuales.
y fijándonos en las plantas, ¿no? Pero mostraré algunas de las cosas que ocurrieron en este amplio periodo que afecta pues, a muchos estados, reinos, circunstancias históricas que sería imposible resumir en unas pocas diapositivas. Pero sí voy a señalar con tanto arbitrariedad algunos aspectos. Este es el creciente fértil, la media luna fértil, donde es el escenario de las domesticaciones. La del trigo que antes aludí es más por esta zona ya en las faldas de, ya en Turquía, ¿no? Y en donde hay, por un lado, poblaciones de trigo silvestre actuales, en fin, hay y luego yacimientos arqueológicos muy ricos, y todo ese conjunto ha permitido pues, narrar una historia más o menos coherente. Mesopotamia, pues aquí pongo algunos de los periodos y de las entidades civiles que ocurren, ¿no? No me he resistido a citar estos versos que aluden al legendario rey Sargón I del imperio sumerio acádico, o acádico-sumérico, como se quiere decir. El río me llevó hasta aquí, el regador, me recibió en la bondad de su corazón, me crió durante mi niñez. Aquí, el regador, me hizo jardinero. Mi servicio como jardinero fue agradable a Istar y llegué a rey. El nuestro ha llegado por otro camino, pero bueno. Y el primer imperio babilónico, con un hito es el Código de Hammurabi al que aludiré, Nabucodonosor, el imperio asirio, Judea y el antiguo Israel, ¿no? Y más cosas, porque eso es todo un mundo, ¿verdad? Es ahí donde transcurren estos procesos que hemos descrito en términos de plantas, de genes y de otras cosas, ¿verdad? Esto es una representación de un chaduf. Un chaduf es un instrumento para elevar agua, de manera que aquí hay como un cubo, un recipiente con una cuerda, aquí hay una palanca, un fulcro y un contrapeso, y eso facilita la sacada de agua, ¿no? Eso es uno de los emblemas del riego en la época. La otra cosa que es inevitable, aquí prudentemente se dice que la escritura coevoluciona con la agricultura, ¿no? Pero en realidad la literatura sale de la agricultura. Es decir, esta escritura, la escritura cuneiforme, surge para marcar los lotes de grano que el poder central extorsionaba a los súbditos lejanos y tenían que trabajar muchos kilómetros con esos fardos de trigo o de cebada, y para que no hubiera enjuagues, que algunos habría, porque yo creo que ya entonces estaban inventados, no lo han inventado ahora aquí los partidos actuales, sino son muy antiguos, pues inventaron un sistema, que son estas tabletas, y unos símbolos que decían con precisión cuánto trigo iba en aquel lote, y ese tenía que llegar a destino o degollaba al portador, ¿no? Y de ahí surge la escritura y de ahí surge la literatura. No me resisto en las dos siguientes diapositivas referirme a este poema, que es mucho más largo de lo que yo voy a leer, que es la disputa de la azada y el arado, que es de 1900, 1600 antes de Cristo en cuneiforme, ¿no? La azada busca pleito con el arado, azado y arada, esta es su disputa. Azada, 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 con cuerda atada,
azada hecha de chopo con diente de fresno, azada de tamarisco y diente de espina de mar, azada de diente doble o cuadridentada, azada, hija del pobre, desposeída hasta de taparrabo. La azada grita al arado: oh arado, dibuja surcos, pero ¿qué me importan tus surcos? Tú haces terrones, pero ¿qué me importa que los hagas? Tú no puedes embalsar el agua cuando se escapa, tú no puedes llenar de tierra el cesto, tú no puedes prensar la arcilla o hacer ladrillos, tú no puedes cavar cimientos o construir una casa, tú no puedes reforzar la base de la vieja pared, tú no puedes poner techo a la casa de un hombre, oh arado, tú no puedes enderezar un camino. Oh arado, dibuja surcos, pero ¿qué me importan tus surcos? Tú haces terrones, ¿qué me importan tus terrones? Y el arado grita a la azada: yo soy el arado, yo fui creado por los grandes poderes, ensamblado por las más nobles manos. Yo soy el gran secretario del dios Enlil, yo soy el fiel labrador de la humanidad. En la celebración del festival de la cosecha, hasta el rey sacrifica vacas para mí, añadiendo ovejas. Él prepara libaciones y me las ofrece. Suenan tambores y tímpanos. El rey empuña mi mancera, mis bueyes él engancha a mi yugo. Grandes nobles caminan a mi lado. Las naciones me contemplan con admiración. Nuestra tierra me observa llena de felicidad. Esto es la lucha de clases ya en plena Sumeria, ¿no? Es decir, el poder por un lado y el pobre por el otro, cada uno explicando sus respectivas razones, ¿no? La rueda, ¿no? Carros de 2 ruedas y de 4 ruedas tirados por asnos, por bueyes, sobre terreno llano al final del cuarto milenio. Y sobre terreno abrupto se iba ya en asnos de carga a un ritmo de 20 kilómetros por día. Esta imagen es muy reveladora porque es un arado sembrador en Babilonia, que en milenios no puede decirse que haya cambiado esencialmente. Hay un cuadro que representa a Tolstoy arando con un mulo tirando, y ese arado no es más sofisticado que este, que es además sembradora. Y es de doble mancera, lleva doble empuñadura y desarrollan los famosos jardines colgantes, aprenden a elevar aguas, cortavientos y protección del sol, comercian con injertos, y en 1500 a.C. ha quedado en cuneiforme el almanaque del agricultor. En el Código Hammurabi hay numerosas leyes relativas a la agricultura. Aquí cito un par de artículos. Era muy importante la palmera datilera y el que la gestionaba tenía que procurar que se polinizara. Entonces, aquí en el primer artículo determina cómo se distribuirán los beneficios, y en el otro artículo castiga al aparcero, al gazán, al que compense al propietario. Una presa bastante sofisticada para la época, un sistema de shadufs enlazados para elevar agua, ¿no? Se empieza por la derecha, ¿no? Va subiendo cada vez a un nivel superior. En una exposición que ha habido en la Biblioteca Nacional del invento de Juanelo, sustituye el shaduf por una noria, pero la idea es exactamente la misma, ¿no? Bueno, esto es un mapa de un sistema de riegos de la época, ¿no? Bueno, y con esto solo he pretendido unas pinceladas para establecer el clima, el escenario, de una forma muy laxa, donde
ha tenido lugar o donde son pertinentes las ideas que hemos estado discutiendo. Con esto termino. Siento haberme pasado el tiempo, pero ya me sabían que me iba a enrollar más de la cuenta. Pido disculpas, con mucho gusto contesto las preguntas que ustedes quieran plantear. Sí. Bueno, el neolítico... el neolítico, que verdaderamente es la cultura de la piedra pulida, parece que empieza en el año 7000 a.C. en la zona del Kurdistán y, por tanto, también en la agricultura. Ahora, a mí aparte que me ratifique esta fecha, los 7000 a.C., hay una cosa que me causa extrañeza, que es que hay mucha diferencia en el tiempo entre la aparición de la agricultura y la aparición de la cerámica. ¿Eso a qué es debido? Aunque era ocasionalmente... Pues yo sinceramente no lo sé, porque yo no soy historiador. Ya me he metido en aguas, en jardines que no me corresponden, aunque sea agrónomo, pero la cerámica, por lo que se sabe, está muy ligada al principio de la agricultura, porque es crucial para poder... O sea, cuando el fuego empieza a usarse con fines culinarios, ¿no?, se inventan distintas formas de hacerlo que son muy burdas y cuando realmente como forma de ablandar y de detoxificar alimentos que de otra forma no serían consumibles, está muy ligado al éxito de una determinada producto agrícola, ¿no? Por ejemplo, hasta que no se inventa la cerámica, los granos se molían. Y el problema que había era que pequeñas partículas de las piedras con las que se molían acababan siendo incorporadas a las harinas. Y eso resultaba muy perjudicial sobre todo para los bebés. Y el disponer de cerámica permite someter al efecto del calor y del fuego el grano, hacerlo tan blando que puede ser suministrado como papilla al niño, ¿no? Pero, salvo decir esta obviedad, yo no soy muy experto en eso, ¿no? Es decir, por lo que yo he leído y yo hace ya un tiempo leí mucho sobre eso. En general no hay tal desfase, porque lo que ocurre es que decir que el Neolítico empezó en un sitio es un poco arriesgado. El Neolítico empieza de una forma más... Y luego la agricultura, pues es una coevolución, es decir, la capacidad de producir grandes... O sea, el pasar de alimentos de múltiples procedencias que tienen que consumir gentes que están en movimiento continuo, no da muchas oportunidades de procesar esos alimentos. Pero en el momento que se quedan en un sitio fijo, la presión por buscar formas de procesar es muy grande. Y en lo que yo he leído no hay grandes fases si nos fijamos no en un solo sitio, sino en una serie de yacimientos bien estudiados, porque claro, hay unos mejor estudiados que otros, es como la fecha en que se produce la domesticación está cambiando, o sea, la apreciación de esa fecha está cambiando constantemente porque hay nuevos hallazgos que empujan hacia atrás la fecha en que se domesticaron distintas plantas. Raro es el año en que no aparecen nuevas dataciones, ¿no? Eso está siempre. Y conforme se van apareciendo nuevas dataciones, se compactan más en el tiempo hacia los 12.000 años antes del presente. Porque yo las cifras que he dado son con referente al presente, no antes de Cristo, sino al presente, ¿no? Y esa cifra, ese es el momento en que se produce la crisis que pone en marcha un lentísimo proceso
de responder a esa crisis. Probablemente esa crisis supuso un alto peaje en vidas humanas, no solo es que hubo una sequía absoluta durante un siglo por la bajada brusca de la temperatura, sino que destruyó todo el hábitat hasta que se reconstruyó, ¿no? Entonces, estamos hablando de un periodo de 12 milenios en números redondos. Bueno, pues hay, por supuesto, hay agrupamientos en la domesticación de las fechas de las cosechas fundacionales, porque luego, a lo largo del tiempo, porque sé yo, la remolacha ya aparece hace nada, ¿eh? La remolacha aparece en la guerra de los 30 años, o sea, en tiempos totalmente históricos, ¿no? Pero las especies fundamentales, el trigo, el maíz, el arroz, que son los fundamentos de las culturas distintas, tienen lugar bastante agrupadas en el tiempo, y cuanto más nuevos datos hay, más se agrupan. Y los yacimientos que se estudian con más detalle, de las que hay más datos y que pueden, digamos, apoyarse unos en otros, la cerámica, que yo recuerde, no está tan retrasada con respecto al cultivo. Pero no sé responder más precisamente. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no, es hora de irnos y muchas gracias.